Muy buenas, bienvenidos a Razi Academy. Yokoso, muy chido. Nihongo benkyou shimashou. Saikin atsuku narimashita. Se ha hecho bastante caluroso últimamente. En el transcurso de que os estaba grabando estas lecciones hemos pasado de hacer todavía frío, por eso en los vídeos anteriores llevaba más abrigo y de repente ahora estoy en manga corta. Pero para vosotros solo habrá pasado una semana y hoy vamos a disfrutar de mucho más Nihongo. Empezamos con los 5 verbos, como siempre, de la lección, que hoy van a ser bastante interesantes, sobre todo dos de ellos, porque nos van a ayudar luego también a una partícula que vamos a aprender hoy, porque hoy toca partículas. Son los verbos imas y omoimas. Omoimas. Estos dos verbos son bastante interesantes y muy útiles. En el japonés, imas significa decir. Decir algo, decir, mientras que omoimas es pensar. Pensar. Pensar no en el sentido de estar pensando qué haré mañana, sino más bien en el pensar de pienso que va a pasar esto, pienso que tú no estás bien de la cabeza. No sé por qué se me ha ocurrido este ejemplo, pero ese tipo de pensar, querer que, pensar que podemos decir en algo. Los dos son bastante interesantes, por lo que os decía que los dos se van a usar con la partícula to, que es una partícula que creo que todavía no nos ha salido. Nos había salido quizás solo para decir esto y esto, core to, core, pero no como partícula delante de este par de verbos para decir cosas. Os lo voy a decir al final cuando toquen las partículas, o sea que de momento no os digo más de esto. Ya que ha salido el de pensar, os voy a enseñar el otro de pensar, que es kangaemasu. Kangaemasu es el de pensar más bien de estar pensando en este momento. Estoy pensando qué voy a hacer mañana, pienso en el examen de lo que sea, ¿vale? Es otro tipo de pensar, ¿no? ¿Vale? Digamos que kangaemasu es cuando estás ahí dándole vueltas al coco. Ah, estoy preocupado por algo, estoy pensando, kangaemasu. Otro, asobimasu. Asobimasu es, normalmente lo traducimos como jugar, ¿vale? Asobimasu, jugar. Pero voy a cambiar un poco la descripción de este, porque a lo largo de los años enseñando japonés me he dado cuenta que os equivocáis mucho con este asobimasu. Por ejemplo, y mira que en la lección, en la primera vez que grabé este nivel 1, sabéis que estoy haciendo el remake, lo explico, pero no os quedó demasiado claro. Asobimasu no se usa para jugar, por ejemplo, a la consola, no se dice PlayStation o asobimasu, ¿no? No se dice tampoco para deportes, no puedes decir soccer o asobimasu, jugar al fútbol, básquet o asobimasu, jugar al básquet, no. Para todas estas opciones vamos a usar siempre el verbo shimasu. El verbo shimasu tiene significado tanto de hacer como de practicar. Bueno, hacer, vale, ¿no? Hacer un deporte, ¿no? Nosotros decimos eso, solo que no decimos hacer el fútbol, no decimos ya jugar o practicar fútbol, practicar básquet, jugar. Por lo que tenéis que recordar muy bien que asobimasu, más que jugar, tiene significado un poco de divertirse. Divertirse. Y esto nos raya mucho porque yo muchas veces digo de ejemplo de asobimasu, que se usa por ejemplo más para jugar, pero con niños pequeños. En plan un niño pequeño jugando con un juguete. Eso sí, está asobimasu, está jugando. Cuando tú dices, pues ayer jugué con mi primo pequeño, pues ahí dices asobimasu. Pero, por otro lado, también podemos usar asobimasu para referirnos a adultos irse de fiesta por la noche. Entonces nos marea mucho porque, claro, primero le asociamos a que es más para niños pequeños, ¿no? De jugar con juguetes y cosas así, pero por otro lado, si tú escuchas a dos adultos diciendo, kino kurabu de asobimashita tomodachi to. Estuve jugando con mis amigos en el club, en el discoteca, suena súper raro, ¿no? Porque más que jugar lo traducimos como divertirse. Tú cuando juegas a un juguete con un niño te estás divirtiendo con ese juguete con el niño. Cuando tú te vas de fiesta por la noche te vas a divertir con tus amigos, ¿no? Pues por eso podemos traducirlo también como divertirse, pero siempre con el significado un poco eso de jugar, de diversión, de un poco en ese plan. Es difícil de explicar. Y para terminar, el último que os voy a enseñar es uno bastante interesante, que es mochimasu. Mochimasu tiene significado de sujetar algo. Mochimasu. No confundir con torimasu, que es coger, ¿vale?
yo cuando hay si está el borupen, aquí, borupen o torimas, ¿vale? Borupen o torimasta, he cogido un bolígrafo. Pero si ya lo tengo en la mano, digo borupen o mochimas, lo sujeto ¿vale? Kaban o mochias, sujeto la mochila, jaco o mochimas, sujeto la caja. ¿Y por qué es interesante este verbo? Porque si lo decimos en su forma gerundio, que todavía no hemos estudiado, pero vamos a aprender también en las últimas lecciones, que es moteimas, moteimas. Esto lo usamos para decir el verbo tener, tener algo. Yo tengo un coche, yo tengo una casa. Hai, watashi wa ie o motteimasu. Yo tengo, estoy sujetando, no podríamos decir literalmente, pero bueno, digamos que tiene también significado de tener, porque tú cuando sujetas algo lo tienes en la mano, ¿verdad? Lo tienes, es algo tuyo. Por ello, se usa mochimas, motteimas para decir tener algo, solo para objetos, no para personas. Una persona no se puede sujetar y no la puedes hacer tuya, porque una persona, es un humano. Entonces, incluso un perro, un animal, cualquier ser vivo, no vamos a usar normalmente el verbo mochimas, sino el verbo imas, el verbo haber. Suena raro, pero en japonés se usa así. Si tú dices tengo novia, novia es kanoyo, pues yo digo kanoyo ga imasu. Literalmente, si traducimos, estoy diciendo hay novia. Pero si estoy refiriéndome a mí y estoy hablando watashi wa kanoyo ga imasu, queda claro que estoy refiriéndome que yo hay novia en mí, o sea, tengo novia, ¿vale? Oni-san ga imasu, tengo un hermano, hay un hermano mayor, ¿vale? En ese sentido, inu ga imasu, tengo un perro, hay un perro, neko ga imasu, neko ga imasen, no tengo gato, ¿vale? Es bastante interesante y con esto hemos terminado la primera parte de la lección. Bueno, la primera parte, los verbillos. Ahora vamos a empezar la primera parte. De verdad que mal me borra esto, mi pizarra cada vez se borra peor. Antes de ponernos con las partículas, que es la cosa oficial del día, os he pensado enseñar un poco más de vocabulario extra. Hoy va a ser partes del cuerpo, que es algo bastante típico. Para eso os voy a hacer un dibujito muy mono de un niño. A ver cómo lo hago. Bueno, más o menos, no le echo oreja, una oreja. Más o menos puede valer, ¿no? No vamos a aprender el 100% de las partes del cuerpo, solo las más útiles, importantes y que más o menos se me ocurran sobre la marcha. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Empezamos por el pelo. El pelo en japonés se dice kami o kaminoke. Que, para que lo entendáis, que si solo decimos que este que de aquí tiene significado de pelo, pero puede significar cualquier tipo de pelo, ya sea pelo del brazo. Tú cuando hablas de tengo pelos en el brazo dices que, si encuentras un pelo ahí misterioso, hay un pelo, dices que solo, ¿vale? Si queremos decir pelo de la cabeza es kami no ke, ¿vale? Tenerlo como tal, kami no ke, todo junto. Oreja, creo que ya nos había salido el kanji. El kanji era este, es mimi. Mimi. Oreja. Ojo, también nos había salido ya el kanji, que es me. Me. Nariz. Nariz se dice hana. Hana. Igual que flor, es algo que siempre os hace mucha gracia normalmente, que hana se diga igual nariz y se diga flor. No tiene nada que ver porque cada kanji es totalmente diferente, que son bastante complicados. El de flor no, el de nariz. Entonces ya veréis algún día en el futuro. Pero bueno, ya sabéis que en japonés se pueden repetir palabras que no tienen absolutamente nada que ver, pero se pronuncian exactamente igual porque el kanji es totalmente diferente. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la cara en general, vamos a ponerla aquí por ejemplo, es kao. Kao. Cuando quieres referirte a la cara es kao, mientras que a la cabeza, no sé dónde poner la flecha la verdad, vamos a ponerla aquí, la cabeza es atama. Atama, ¿vale? Cabeza atama. Cara es kao. Mimi. Boca también nos había salido ya. Boca, el kanji es solo una cosa así y se dice kuchi. Kuchi, boca. El diente, por ejemplo,
Diente es muy fácil, es simplemente ja, ja. Y lengua es Sita. Sita. Su nombre oficial es Sita. Su nombre coloquial es Vero. ¿Vale? Vero. Vero. Que además, no estoy seguro si se puede usar como onomatopeya, el Vero, Vero, podría ser, no estoy seguro. Pero bueno, Vero es otra forma de decir lengua. Vero o Sita. Cuello. Cuello, vamos a ponerlo aquí directamente. Cuello es cubi. 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 Brazo, por ejemplo. Brazo es ude. Ude. Mientras que mano, también nos había salido ya el kanji, si no recuerdo mal, que el kanji era esto, y es te. Te. Y dedo. Dedo es yubi. Yubi. Algún día os enseño los nombres de los 5 dedos, que cada uno son algo yuji. Uyuyuyi yubi. Oyayubi. Hitosashi yubi. Nakayubi. Kusuri yubi. Y Koyubi. He tenido que pensarlo un poco porque no es que sea algo que se suele decir muy a menudo. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Pecho, por ejemplo, es mune. No sé escribir bien porque estoy escribiendo de lado. Así mejor. Mune, ¿vale? Nos referimos al pecho, tanto de hombre como de mujer, ¿vale? Pero bueno, ya si queréis decir ya más pecho referido a tetas, dicho coloquialmente, sería en japonés oppai, ¿vale? Oppai. No hace falta que lo escriba, eso ya no es de las cosas más importantes. Pero pecho, mune. Si os duele el pecho o algo y tenéis que ir al hospital, pues no digáis oppai, oppai, no, mune, por supuesto. ¿Qué más? Pues por ejemplo la tripa se dice onaka. Onaka. No sé si tiene que ver porque al estar en el centro del cuerpo, sabéis que naka es una forma de decir centro o también dentro. La tripa es lo que tenemos aquí dentro, lo que tenemos en el centro, lo principal. Puede que tenga que ver, aunque el kanji es diferente, pero bueno, se hace con una base igual. Onaka. Pierna es así. Así. ¿Vale? Pierna. Y pie también es así. ¿Vale? Esto es otra de las cosas que nos raya mucho a nosotros porque todo cuenta igual. Desde la pierna al pie se dice así, todo igual. O sea que tendréis que especificar si queréis decir que lo que os duele es el pie o lo que os duele es la pierna, ¿vale? Si solo decís así, podría ser todo. Digamos que para los japoneses todo es un pack entero. Esto es más o menos lo más importante. Os podría enseñar, por ejemplo, culo es osiri. Osiri, ¿vale? Culo. Osiri. También hay otra forma más oficial, o quizá lo contrario, la verdad es que no estoy seguro, que si dice ketsu, también se suele escuchar la palabra ketsu, pero yo creo que la forma más, creo que ketsu a lo mejor es más oficial y osiri es la forma más coloquial que usamos todos. Habría muchas más partes diferentes, pero nos podríamos tirar horas, o sea que yo creo que con esto tenéis suficiente vocabulario para... Importante, ya si os duele el codo o la muñeca o ya cosas más específicas, ya tocará una parte 2 de palabras japonesas, pero yo creo que eso ya con el estudio diario que vais a ir haciendo poco a poco vais a ir aprendiendo todos esos detalles. Y dicho esto, podemos empezar ya lo que va a ser la lección oficial de verdad de hoy, que tenía ya muchas ganas de enseñaros, porque son las partículas, el peor enemigo para cualquier persona que no hable japonés, porque las partículas es algo muy único de Japón. Bueno, desconozco si en otros idiomas hay, pero en español no. En español no tenemos partículas y es cierto que nos marea muchísimo. El tema de que exista un ga, un wa, un wo, para qué sirven, dónde se ponen y cuándo, es algo que voy a intentar hoy, en media hora más o menos, explicaros absolutamente toda, una por una, todas las que existen y sus usos y por qué se usan. Antes de nada, lo importante, aunque ya lo he explicado desde la primera lección, recordar que las partículas se usan para determinar de lo que estamos hablando. O sea, una partícula se pone detrás de tal palabra para saber qué tipo de palabra es esa palabra, ¿vale? Usamos el wa
para decir que lo que hay delante del wa es el sujeto, usamos el wo para decir que lo que hay delante de esa partícula es el complemento directo, usamos un de para explicar que lo que hay delante de esa partícula es un lugar, y todas estas cosas. Sabiendo esto, vamos una por una. Y empezamos por la más oficial, obligatoria y necesaria en el japonés, la partícula wa, que se escribe con el hiragana ha, pero es wa. Ya sabemos perfectamente, esto no creo que necesite tampoco demasiada explicación, que la partícula wa es el sujeto, o sea que siempre que hagamos una frase con un sujeto vamos a tener que poner el wa. En una frase solo puede haber un sujeto, o sea, solo puede haber un wa, nunca vais a poder hacer frases que tengan más de un wa, porque no podría haber dos sujetos diferentes, ¿verdad? Y ya está, realmente es que como la hemos usado desde el principio, esta no es algo que necesite explicarse mucho. Watashi wa Raúl des, watashi wa sensei des, yo soy el profesor. Y todo lo que ya sabemos. Voy a seguir explicándoos esto un poco, pero con la siguiente, que es la que ya sí que nos lía mucho más, que es el ga. Es otra partícula también de sujeto. Vamos a ir dejando aquí las que ya veamos, ¿vale? Vamos a dejar aquí el wa de momento. Vamos a aprender hoy 6 o 7 diferentes, la verdad es que no estoy seguro. Más o menos todas estas tenemos, o sea que imaginad. Ga. El ga también es un sujeto, se puede usar igual que el wa. Podemos decir watashi wa Raúl des, o puedo decir watashi ga Raúl des, y estaremos diciendo exactamente lo mismo. No exactamente, un 99% igual. Hay un 1% que cambia, hay un mínimo matiz que hace que sea diferente usar el wa y el ga, y eso es lo que os voy a explicar ahora. Y voy a hacer el ejemplo que digo siempre, que es, por ejemplo, Raúl wa. Sensei, ya hemos aprendido los kanjis de sensei, ¿verdad? Pues lo hago ya con kanjis. Raúl wa sensei des, o Raúl ga sensei des. Parece que estamos diciendo exactamente lo mismo, y en el fondo lo estamos diciendo que Raúl es el profesor. ¿Cuál es la diferencia entre usar el ga o el wa? Pues, aunque parezca mentira, cuando nosotros usamos el normal, Raúl wa sensei des, el sujeto es lo más importante, ¿no? Es lo más importante del verbo. Entonces nosotros llegamos a pensar que si vemos esta frase, lo más importante de esa frase es Raúl, ¿verdad? Pues no. Realmente, lo que aquí estamos dándole más énfasis a la frase es que Raúl es profesor, ¿vale? Vale que lo importante es que sea Raúl, no nos vale que sea otra persona, estamos diciendo que es Raúl. Pero cuando tú dices esta frase a una persona, tú lo que estás dándole énfasis en este momento es que es profesor. Cuando estamos hablando con otra persona, y Raúl, ¿qué es de Raúl? Guau, pues Raúl ahora es profesor, Raúl es profesor, ¿vale? Lo importante aquí que estamos desmarcando es que es profesor. Mientras que si usamos ga, lo que le estamos dando énfasis, o lo que queremos darle énfasis a la frase, es lo que va delante del ga. Lo importante, lo que quieres darle tú, que prestes atención a ello, es lo que va delante del ga y no después. O sea que en esta frase, Raúl ga sensei des, lo importante no es que Raúl sea profesor, sino que el profesor es Raúl. Aquí lo que quieres dar énfasis es que es Raúl el profesor y no otro. Para que lo entendáis fácilmente, es como contestar una pregunta no hecha de ¿quién es el profesor? Oye, ¿quién es el profesor de hoy? Pues el profesor es Raúl. Raúl ga sensei des. ¿Vale? Lo de antes estábamos hablando de oye, ¿qué es de Raúl? ¿Qué hace ahora en la vida? Ah, pues ahora Raúl es profesor. Pero si lo que queremos decir, ¿y quién se ha convertido en profesor? Raúl ga sensei des. Sensei ni narimashita, por ejemplo. Se ha vuelto profesor. Raúl ga. Aquí lo que queremos dar a entender, lo importante que estamos dando énfasis a la frase es Raúl, no sensei. Es un poquito enrevesado, pero más o menos yo creo que se entiende.
Vale, no es tampoco súper importante que entendáis perfectamente esto y lo sepáis al 100%. Esto es algo que, como solemos decir muchas veces aquí, pues os vas a ir sobre la marcha, podemos decir. No tendréis que, yo creo que jamás pensar, y en esta frase uso mejor un wa o un ga. Normalmente, de lógica, casi siempre vamos a usar el wa en casi todas. Menos en cosas que a lo mejor, de verdad, como has hecho el ejemplo, queráis darle énfasis especialmente a eso, o por diferentes formas gramaticales que ya está obligatorio, digamos, que usemos el ga, que ahora os voy a enseñar unos cuantos sitios más donde se usa el ga, aparte de lo que acabamos de ver, ¿vale? Digamos que esto solo era para que entendáis más o menos la diferencia de sujeto entre el wa y el ga. Y ahora os voy a enseñar diferentes lugares donde también se usa el ga como partícula, ¿vale? Por ejemplo, que ya hemos aprendido, se usa siempre delante del verbo arimas e imas. Arimas e imas. Siempre que digamos koko ni terebi ga arimas, se usa el ga, nunca vamos a decir terebi wa arimas, ¿vale? Siguiendo lo que os acabo de explicar, cuando decimos koko ni terebi ga arimas, estamos dando énfasis que no es que haya algo, sino que es la tele lo que hay, ¿vale? Nunca me había dado cuenta, pero esto también explica lo que os estaba explicando. Si dices terebi ga arimas o si dices inu ga imas, lo que es importante aquí no es que haya, sino que es el perro el que hay, ¿vale? Inu ga imas, por eso siempre decimos inu ga imas, sino inu wa imas, al igual que yo, watashi ga imas, yo estoy. Lo importante siempre es, en este caso, no el estar, sino el ser yo, ¿vale? Por eso, delante de arimas y más, siempre vamos a usar la partícula ga. Otra donde ya la habíamos aprendido también es delante del suki. Del suki des. Watashi wa terebi ga suki desu. Watashi wa manga ga suki desu. Me gusta el manga, me gusta el anime. Siempre delante del suki vamos a usar la partícula ga. Nunca el wa ni ningún otro. Aparte, por ejemplo, no sé si hemos aprendido ya el verbo entender, creo que no, pero os soléis equivocar bastante, entonces por si acaso os lo voy a decir ya. Wakarimasu. Wakarimasu, wakarimasen, ¿vale? Con este verbo, puede que ya supieseis porque suele ser algo muy típico, ¿no? Que se dice siempre, antes de venir a Japón tienes que aprenderte a decir siempre wakarimasen, no entiendo, Nihongo wakarimasen, Nihongo ga wakarimasen. Siempre delante del verbo wakarimasu vamos a usar también la partícula ga. Y por otro lado, se usa también en diferentes formatos que todavía no hemos estudiado. Entonces, pues cuando llegue su momento y lo estudiemos, os lo explicaré. Por ejemplo, la forma potencial. Potencial. Cuando queremos decir el verbo de yo puedo hacer tal cosa, ¿vale? Cambiaremos la partícula o por el ga. O sea, no es lo mismo decir yo como, yo como manzana, ringo o tabemas, a decir yo puedo comer manzana. En ese caso es ringo ga taberare más, ¿vale? Cuando aprendamos la forma potencial lo volveremos a ver. Y bueno, hay muchas más. Hay luego ya en plan de transitivos e intransitivos, también depende cuál vamos a usar el ga. También con la forma tai, que es la forma querer hacer, que esa la vamos a estudiar también, creo que en la penúltima lección más o menos. Ahí también vamos a usar el ga, ya os lo explicaré en su momento. Pero bueno, para que veáis que el ga se puede usar en muchos sitios diferentes, por eso es una de las partículas, creo yo, más importantes y a la vez más complicadas del japonés. Porque no es como el wa, que es algo que ya está fijo, que siempre se usa en tal punto, sino que este, digamos que se puede usar en diferentes situaciones o dependiendo de una cosa u otra. Siguiente partícula, ya hemos visto las dos de sujeto, pues vamos a ver, por ejemplo, una también de las fáciles, el no. Ya sabéis que el no se podría traducir en nuestro idioma como un de, es la partícula de posesión, ¿vale? Para decir esto es de Pepito. El coche de Juan. Juan no kuruma. Ya hemos hecho varias frases con esto, o sea que sé que no tenéis ningún problema. Simplemente recordar que se hace siempre al revés al español. Si nosotros decimos coche de Pepe o de Juan, el que he dicho antes, pues en japonés sería al revés. Primero decimos Juan, luego la partícula no y luego coche, ¿vale? Si queremos decir libro de japonés, pues vamos a decir Nihongo no Hon. Y si quieres decir tienda de videojuegos, pues vas a decir primero videojuego, game, luego la partícula no
Y luego tienda, que es mise. Game no mise. Y así con todo. En japonés no hay ninguna otra peculiaridad. Siempre. Otra cosa que también ya habíamos aprendido es usando, pues yo que sé, un watashi delante o un anata para decir, o un kare, yo que sé, cualquier cosa, para decir mi, lo que sea, tú lo que sea, él de él. O sea, es el posesivo, es decir, mi bolígrafo. Watashi no pen. Watashi no pen, mi bolígrafo. ¿Vale? Esto sí que funciona un poquito diferente a ponerlo al revés. Aquí sí que ya es como nosotros, yo digo mi y luego digo bolígrafo, lo mismo, watashi no pen, pero porque ya estamos diciendo otra cosa, ya no estamos usando el de, sino más bien es como ya una palabra, watashi no, como mi, al igual que anata no hon, tu libro, anata no kareshi, tu novio, anata no, lo que sea. Y lo mismo con el kare no kanoyo, la novia de él. Kare no kuruma, su coche. Kare no pasokon, su ordenador, etcétera, etcétera. También lo podremos usar, watashi tachi, anata tachi, lo que sea, ¿vale? Es el típico posesivo que no tiene tampoco ningún secreto ni especial. Y ya habíamos usado más de una vez. Vamos a ponerlo aquí. Y visto esto, ya podemos pasar a otra de las complicadillas, que son las partículas de lugar. Tenemos tres partículas de lugar diferente. Vamos a empezar por una que posiblemente ya nos suene un poco, que es el ni. Suele ser la primera que se aprende como partícula de lugar, ¿vale? Se podría traducir en nuestro idioma como un a, para decir cuando vas a un sitio. Nihon ni ikimasu, ir a Japón. Gakkon ni ikimasu, ir al colegio. Mise ni ikimasu, voy a la tienda, ¿vale? O sea, siempre que usemos el lugar a donde vamos, siempre vamos a usar la partícula ni, ¿vale? O sea que siempre esta partícula lo que vaya adelante es como hacia donde vamos. O no solo del lugar, sino también es un a de hacia donde dirigimos la acción. Por ejemplo, con los verbos de dar o recibir, cuando tú le das algo a alguien, vamos a usar también el ni. Si yo digo que yo te doy a ti, el verbo dar, creo que no lo hemos visto otra vez, además, ¿vale? Pues si yo te digo, yo te doy un bolígrafo, otra vez, es lo único que tengo a mano siempre, pues voy a decir, watashi wa anata ni borupen o agemasu. Yo a ti, hacia ti, la acción de dar te la doy hacia ti, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, con enseñar. Yo enseño japonés, bueno, a ti, no exactamente, ¿no? Yo te enseño japonés a ti, pues yo digo lo mismo, watashi wa anata ni nihongo o shiemasu. Yo te estoy enseñando japonés a ti. Por eso digo que es igual que nuestro a en casi todos los sentidos. Tanto en, ya digo, en algo físico de un lugar, como hacia donde hacemos la acción. A veces os confundís con varias, que nosotros en español también usamos un a, pero en japonés no se usaría un a porque cuenta como complemento directo y no como sobre lo que haces la acción. Por ejemplo, una frase que la primera vez que hice esto os equivocabais mucho, que era vi en las noticias a mi amigo. Vi en las noticias a mi amigo, ¿vale? Tú dices, a mi amigo, entonces usamos ni, tomodachi ni mimasta. Pero no, en este caso, mirar, ver a alguien, ¿vale? Decimos a, pero realmente estamos usando esto es un complemento directo normal. La acción de mirar no la hacemos hacia él. Es lo mismo que decir ver la tele, si lo pensamos así. En japonés se dice igual, terebi o mimas. Si lo pensamos así no hay problema, terebi o mimas, yo miro la tele. Pero si decimos tomodachi o mimas, parece que nos suena ya raro porque en español decimos ver a un amigo, pero es lo mismo. Si decimos terebi o mimas, veo la tele, también digo tomodachi o mimas, veo a un amigo, ¿vale? O sea que tened cuidado, que hay alguna cosilla por ahí suelta que os puede marear, pero como os digo siempre, esto funciona con equivocarse una vez y luego darse cuenta, o sea que os equivocaréis y en alguna situación pondréis un ni cuando no iba y os daréis cuenta y diréis, ah, pues mira, aquí no va, ya he aprendido algo nuevo, ¿vale? Sin contar eso, pues el ni siempre se usa para decir un a. También otra cosa interesante, se usa con las horas. Creo que con las horas no lo habíamos estudiado todavía, no estoy seguro, pero para decir a las 3, pues también decimos sanji ni.
A las 3 voy a comer. Sanji ni tabemasu. A las 5 está el examen. Hay el examen. Pues goji ni shiken ga arimasu o testo ga arimasu, ¿vale? Etcétera. Creo que son las únicas que tenemos por aquí. Vale, ahora os voy a enseñar una que seguro que no sabíais. Voy a poner el ni aquí. Una que sale muy poco. G, pero que se lee E. Esta también es un poco de las raras. Es igual como el wa, que se escribe ja, pues resulta que la partícula E, que se lee E, se escribe con el hiragana G. Y es exactamente igual que el ni. Exactamente igual. O sea que usar un ni o usar un E son iguales. Puedes decir exactamente igual gakko ni ikimasu que decir gakko e ikimasu. Esto ya es cuestión de gustos. Conozco gente que suele usar más el E o gente que suele usar más el ni. Yo en mi caso, como aprendí primero el ni, yo estoy más acostumbrado a usar el ni y siempre digo gakko ni ikimasu, pero podría decir gakko e ikimasu. El único pequeño detalle que me he dado yo cuenta que a lo mejor queda mejor es cuando ya en la frase tienes un ni, por no repetir el ni. Si por ejemplo dices a las 3 voy al colegio, pues como ya vas a decir Sanji ni, ya estamos usando ahí un ni, pues en vez de volver a decir gakko ni, dices gakko e. Sanji ni gakko e ikimasu. Queda un poquito mejor por no repetir el ni, pero no sería para nada incorrecto decir el ni dos veces. Sanji ni gakko ni ikimasu sería exactamente igual. O sea que esta es una de las partículas fáciles, poco importantes. Está bien saber de su existencia, pero tampoco es que vayáis a usar especialmente a menudo. Además, en muchas otras situaciones en las que sí se puede usar el ni, no se puede usar el e. El e solo se usa para el lugar, normalmente. No vamos a usar, como hemos dicho antes, para decir yo a ti te enseño. No usamos anata e o shiemasu, ¿vale? O sea que realmente quedaros siempre mejor con el ni. Y terminamos con la última del lugar y más importante de todas, el de. El de es importantísimo. Voy a dejarla ya escrita aquí en pequeñito también. El de es la partícula del lugar, pero ya no decimos cuando vamos a un lugar, sino donde hacemos una acción. O sea, el lugar en el que haces tal cosa. ¿Vale? Esto nos va a abrir un nuevo mundo de posibilidades. Poder decir en casa, yo estudio, por ejemplo. Pues ie de benkyou shimasu. En el colegio aprendo japonés. Gakko de nihongo naraimasu o benkyou shimasu. En Japón conocí a mi esposa. Nihon de atashi no tsuma o shiri arimashita. En España somos simpáticos. Supen de minna yasashi. Y así podría deciros un montón de ejemplos, pero ya veis que siempre se usa como el equivalente en este caso a nuestro en. ¿Vale? Cuando decimos en tal sitio hacemos tal cosa. Remarco, hacemos tal cosa. Esta partícula se usa siempre para decir la acción que haces en un lugar. Esto es muy importante, que a mí me costó muchísimo aprender porque los japoneses nunca supieron explicarme esto. Por suerte vosotros tenéis a mí que sí os lo puedo explicar. La diferencia infernal entre decir de y decir ni en una frase como ie. Vamos a decir ie. Ie de, ie ni. Aquí tenemos ie de en casa tabemasu. ¿Cómo? Yo en casa como, yo o quien sea, no he puesto sujeto, pero bueno, lo importante aquí es ie de tabemasu. En casa como. Ie ni ani ga imasu. Ani es la forma coloquial de decir hermano mayor. Ie ni ani ga imasu. En casa está mi hermano. En casa como. Si en español decimos exactamente igual las dos, en. ¿Por qué en Japón no? Pues porque en japonés es diferente referirse a la acción que haces en un lugar que decir que alguien o algo está en un lugar, ¿vale? O sea que el truco, lo más importante aquí es esto, el verbo final. Si tú estás diciendo una frase que termina con un verbo de una acción, comer, jugar, estudiar, dormir, siempre vamos a usar el de. Beddo de nemasu, duermo en la cama. Pero si lo que estamos diciendo es
que en casa hay alguien o algo. En casa está mi teléfono, por ejemplo, ¿vale? No solo con personas, vamos a decir, en casa está el teléfono. Ya no decimos iede, ieni, tengo agar y más. La forma mega fácil de recordar esto es, si terminamos la frase con arimas o imas, o sea, el verbo estar o haber, siempre vamos a usar la partícula ni. Así es como la aprendí yo. Ya digo que a mí en japonés, aquí en Japón, no sé por qué, pero los japoneses no saben explicar esto y nunca nadie me supo explicar exactamente y tan literalmente como os lo estoy explicando yo. Me decían, como que en algunas frases sí y otras no, creo que no se dieron cuenta que funciona así. Que si estamos diciendo el verbo haber o estar, se dice ni, claro, porque un japonés es algo lógico. Digo, solo nos raya a nosotros porque nosotros en español lo decimos igual y por eso lo vemos como algo que es igual pero se dice diferente. Para los japoneses, como son cosas totalmente diferentes, no llegan a entender por qué nosotros no lo entendemos, ¿vale? O sea que recordar muy bien este punto, que será algo en el que posiblemente os equivocaréis bastante hasta que os acostumbréis. Os voy a enseñar un par de usos más que tiene el de, porque el de también lo podemos usar como en español diríamos un con, ¿vale? No con de estar con una persona, sino cuando lo usamos para referirnos a qué usamos para hacer tal acción. Por ejemplo, la opción fácil es decir borupen de kakimasu. Borupen de kakimasu. Yo escribo con el bolígrafo. Yo uso el bolígrafo para escribir. Borupen de kakimasu. O por ejemplo, te de mochimasu. Yo sujeto el bolígrafo con la mano, usando la mano. ¿Vale? Siempre que queramos decir lo que usamos para hacer una acción, también vamos a usar el de. Por ejemplo, ¿cómo decir voy a casa en tren? Pues lo mismo, densate. Esto ya en español es más fácil porque ya volvemos a usar el en, el famoso en, ¿vale? Pero esta vez no estamos diciendo un lugar. El tren no es especialmente un lugar, es un medio de transporte, es lo que estamos usando para ir a casa. Densa de y enikimasu, ¿vale? Densa de con el tren, usando el tren. En el tren y enikimasu, voy a casa. ¿Vale? Pues así con todas las opciones que se os pueda ocurrir cuando estéis diciendo con qué usáis para algo. Por ejemplo, algo que os lía mucho. Noto. Noto significa cuaderno, un cuaderno. Noto de y noto ni. Por ejemplo, kakimasu, escribir. ¿Qué diríamos para decir escribo en un cuaderno? ¿Noto de o noto ni? Si decimos noto de kakimasu, no estaríamos diciendo que estamos escribiendo en el cuaderno, sobre el cuaderno. Estamos diciendo que estamos usando el propio cuaderno para escribir. Que hemos cogido el cuaderno y no sabemos cómo lo estamos usando para escribir con él. No puede ser, porque lo que escribe es un bolígrafo, no el cuaderno. Entonces, en este caso, para decir kakimasu es noto ni kakimasu. Yo escribo sobre el cuaderno, en el cuaderno. Esta la verdad es que es un poco especial ahora que pienso, ¿vale? Esta es de las que no tiene demasiada explicación. En este caso, noto ni, noto de. Claro, es que podríamos pensar que de sería un lugar, ¿no? En este caso, en el cuaderno. Pero no es exactamente un lugar, ¿no? El cuaderno no es un lugar. Aunque sí podría ser donde se escribe, pero ya digo que aquí ya es una mezcla entre el de, que puede ser de usar algo, y ya para los japoneses les explota la cabeza y para todos, porque se me está explotando a mí para intentar explicaros esto sin que os explote a vosotros. Pero lo siento, pero en este caso es ni. Para decir escribir sobre un cuaderno vamos a usar la partícula ni. Mientras que si decimos noto de, memos y más, por ejemplo, hace tomar notas, o sea, tener notas usando el cuaderno, ¿vale? La verdad es que noto de es raro, no se usaría mucho. Digo, noto de hito korosta, ¿vale? Vamos a poner una situación muy rara. He matado a una persona con el cuaderno. He cogido el cuaderno, que era un cuaderno de tapa gorda muy dura, y le he dado en la cabeza y le he matado. Entonces sí, he usado el cuaderno literalmente para hacer una acción. En este caso usaríamos el de. Si no, es raro. Ya nos van quedando poquitos. Nos queda, por ejemplo,
otra de las más importantes, que no nos había salido todavía, pero porque es súper fácil. El wo, que realmente ya sabréis que aunque se escribe el hiragana wo, realmente se lee o. No se dice wo. Cuando tú dices yo como una manzana, no dices ringo wo tabe más. Normalmente es más común decir ringo o tabe más. O es una especie de o que casi dices un wo, pero sin decir realmente la w. Ringo o tabe más. Ringo o tabe más. ¿Vale? Bueno, este ya lo sabéis, no tiene ningún otro uso especial ni nada, simplemente marca el complemento directo. Siempre que la acción sobre la que hacemos el verbo va a llevar siempre el wo, sea el verbo que sea y sea la acción que sea. Siempre, no tiene más secreto, o sea que este lo podemos dejar así. Y enseñaros ya los tres que nos faltan. Uno de ellos es muy sencillito, que no sé siquiera si cuenta como partícula, pero yo la pongo como tal, mo. Mo lo traduciríamos como también, ¿vale? Para cuando decimos Anata ga watashi wa manga ga suki, me gusta el manga, y tú contestas, oh, watashi mo, yo también, literalmente, watashi mo koreshimasu, yo también hago esto, watashi mo nihongo benkyou shimasu, anata mo nihongo benkyou shimasu ka, tú también estudias japonés, ¿vale? También aprendimos hace no mucho el mo para usarlo con los pronombres interrogativos, ¿no? Con el daremo, que era cuando decíamos nadie, itsumo como significado de siempre, y unos cuantos más, ¿vale? Y realmente era esta partícula mo con el significado de también. Creo que en ese momento os la expliqué un poquito, ahora ha sido un poquito más explicada y ya sabéis decir también unas cuantas cositas más usando el mo. Y ahora sí, solo nos falta la partícula to. Y otra más, que es muy pequeña, que os enseñaré después de esta, pero sobre todo el to. El to, como ya se explicó un poquito antes con los verbos, primero lo aprendimos como un i, solo para enumerar objetos, que también os equivocáis mucho y me usáis el to cuando queréis decir dos frases diferentes. Como diríamos nosotros, yo me fui a comer y después fui a casa. En ese caso en japonés no usamos to. Usaríamos una palabra que es soste. Soste es el i más normal para decir, para separar dos acciones. Por ejemplo, to solo se usa para enumerar objetos. En watashi no te ni aoi to kuro to midori no borupen ga arimasu. Por ejemplo, ¿vale? Este tipo de to. Watashi wa nihongo to supengo o hanashimasu. Yo hablo nihongo y español. Joder, vaya mezcla, he hecho japonés y español. ¿Vale? Eso es el to. Siempre es un i para enumerar objetos. Pero ¿qué otra opción os voy a enseñar hoy con este to? Pues es con los verbos que os he explicado antes. El verbo y más y el verbo omo y más. Vamos a hacerlo aquí en pequeñito. Vamos a poner la frase que sea to y más. Y la frase que sea to, como y más, ¿vale? Es muy importante que recordéis estos dos. Digamos que el to se usa para citar cosas, citar frases, citar pensamientos. Por eso se usa con el verbo to y más es decir. Entonces, si tú dices, dicen que hace calor, ¿vale? Pues dices, atsui to y más. Porque tú no eres el que está diciendo hace calor, estás diciendo que dicen que hace calor, ¿vale? Es como estás citando la frase hace calor. Al igual que podemos decir eso cuando dices, oye, que mamá dice que vengas para casa. Lo típico, ¿no? Pues primero empieza con okasa wa, mamá, anata wa, y en ni, kite kudasai, que es la forma de decir ven. Anata wa kite to y más. Mamá dice, ¿vale? Recordad que el verbo siempre al final. Okasa wa anata wa kite kudasai to y más. O lo mismo también podemos decirlo en el pasado. Si decimos en las noticias han dicho que lloverá. Niusu wa o niusu de, si queremos decir en las noticias, el lugar en este caso son las noticias. Ame da, ¿vale? Ame da to y masta. Han dicho que lloverá. Han dicho que este restaurante está muy bueno. Kono restaurante totemo oishii to
i más ta. ¿Vale? Y lo mismo con el omoimas. En el omoimas, cuando usamos el omoimas, como os he dicho, es pensamiento, es yo pienso que bla bla bla. Pues ese bla bla bla, imaginarlo entre corchetes para que es como algo ya así tal cual. Por eso estás citando un pensamiento. Yo pienso que eres guapo. Pues anata wa kakkoi to omoimasu. Kakkoi to omoimasu. ¿Vale? Lo mismo, estamos citando que tú eres guapo, pienso. Pues con estos dos, solo con estos dos, no conozco ningún otro verbo que use el to. Siempre que quieras decir eso, citar un pensamiento o una palabra, vamos a usar el to. Y con esto, ya en el fondo hemos visto todos, pero a veces me preguntáis a alguno, volviendo otra vez al tema del to como un i para enumerar objetos, existe otra que es ya, que también se usa exactamente igual para enumerar objetos. Podemos decir teburu ni, en la mesa, noto to pen ga arimasu. En la mesa hay un noto, un cuaderno y un boli. O también podemos decir teburu ni noto ya hon ya pen ga arimasu, por ejemplo. Bueno, he dicho 3, pero podría haber dicho 2 igualmente. Noto ya pen ga arimasu. Vale, exactamente igual. Se usa como un i. Hay esto, y hay esto, y hay esto otro. ¿Cuál es la mínima pequeña diferencia entre las dos? Pues que si usamos ya, lo que queremos dar a entender es que hay más cosas aparte de lo que estamos diciendo. ¿Vale? Si tú dices noto to pen ga arimasu, estás como dejando a entender que solo hay un cuaderno y un boli y nada más. Que a lo mejor hay más cosas, pero bueno, no es lo que tú quieres expresar. Tú dices, aquí hay un cuaderno y un boli y ya está. Pero si usas ya solo con usar eso ya das a entender que hay más cosas en la mesa. No solo un cuaderno y un boli. Noto ya pen ga arimasu. Con eso es una especie de etcétera. Es un poco, pues hay un montón de cosas. Hay, por ejemplo, bolígrafos y cuadernos. Y esa es la pequeña diferencia. Y bueno, viene bien saberlo. No es algo que se usa a menudo. Yo la verdad es que ya no lo uso prácticamente nunca. Suelo usar siempre el to. Pero bueno, está bien saberlo, ¿no? Y con esto hemos visto el 100% de las partículas que existen. Vamos a poner ya también aquí. Quedan, por ejemplo, 3 o 4 partículas más que podríamos añadir en este lado, que son partículas de final de frase. Por ejemplo, el que ya conocemos muy bien, el ka, que se usa como interrogación, ¿vale? El ka es el equivalente a hacer una pregunta. Anata wa nihongo o benkyou shimasu ka? Ya estamos convirtiendo la frase de estudias japonés a estudias japonés, lo que sea desu ka, anata wa nihonjin desu ka, anata wa supeijin desu ka, ¿vale? Esa ka también cuenta como partícula de final de frase con significado de interrogación. Y al igual que tenemos la interrogación, también tenemos la exclamación, que es yo. También posiblemente ya os suena de haberla escuchado alguna vez. Lo que sea yo. Watashi wa supeijin da yo. Supeijin desu yo. Watashi wa hasta Nihon ni ikimasu yo. ¿Vale? De terminar cualquier frase con un yo, simplemente le estás dando énfasis a lo que dices. Watashi wa Nihon ni ikimasu yo. Oh, mañana voy a Japón. Toma ya. Watashi wa supeijin desu yo. Soy español. Como en plan, estoy todo orgulloso de ser español. Toma ya. Atsui desu yo, hace mucho calor, ¿vale? Atsui desu es la forma normal de decir hace calor. Atsui desu yo es como darle más fuerza al qué calor hace, ¿vale? Y otra, por ejemplo, bastante que se usa mucho es ne. Ne ya no sabría decir exactamente a qué equivale, pero es una especie de a que sí, ¿verdad? ¿Vale? Es el equivalente cuando nosotros decimos, igual con el atsui, atsui desu ne. ¿Vale? Es como una afirmación no tan afirmativa. Es como lo que nosotros en español diríamos como hace calor, ¿verdad? Como hace bastante calor, ¿eh? ¿Vale? También se puede traducir como un e. Se parece a su japonés ne, nosotros e. Hace calor, ¿eh? Atsui desu ne. Sí, en el fondo es más o menos igual, ¿vale? O sea que esto se usa muchísimo en los animes. Si veis anime seguro que os suena mucho el desu ne, el ne. Además se suele usar más en chicas. Las chicas suelen ser más, o sea, no es que los chicos no lo puedan usar, los chicos también lo usan, yo lo uso bastante, pero es cierto que queda un poco más mono.
queda más, por eso puede ser un poquito más femenino. El desné, para preguntar, lo que sea, desné, soy desné, muy desné, kino, benkyoshimasu ne, ayer estudiaste mucho, ganbarimashita ne, te has esforzado mucho, ¿verdad? Vale, es ese ne. La versión hombres, versión más tipo un poco malote, es na. En vez de este se escucha muchísimo menos, pero los japoneses lo usan también bastante. Pero se suele usar normalmente solo en informal, ¿vale? Ya digamos que es como la forma un poco más fea, más informal del ne. Entonces nadie diría desna, atsui desna, queda muy raro. Pero atsui na sí que suena normal, ¿vale? Atsui na es el equivalente a atsui desne. ¿Vale? Si eres un hombre y quieres ser un machote, pues dices atsui na. También las mujeres pueden usar la forma na, como digo, esto nunca es algo obligatorio, solo para chicos, solo para chicas. Por supuesto, depende cómo quieras expresarte. Si quieres que suene un poco más feo, entre comillas, usas la forma na. Si quieres que quede más mono, usamos la forma ne, desne, ¿vale? Y eso es todo. Realmente ya sí que he dicho el 100% de las partículas. Me ha durado bastante más de lo que pensaba. Bueno, pues vamos a hacerlo un poco en versión rápida, que esta lección nos ha tardado mucho, como siempre. Vamos a empezar con el kanji de ame, el de lluvia, que se hace así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Suele ser fácil de reconocer porque parece que es como una ventana con gotas de lluvia, entonces se suele recordar fácilmente. Lluvia se dice ame, ame, que ya nos había salido hoy en algún ejemplo, ame, ¿vale? Es la forma de decir lluvia, su kunyomi, y su onyomi es u. No se suele usar demasiado, lo tenemos en alguna palabra, por ejemplo, uten, que significa como cielo lluvioso, día lluvioso, ten de cielo, uten, que creo que también lo vamos a estudiar ahora. No es que sea así, haya muchas palabras que conozca yo con este u, pero como ame sí que es bastante importante, o sea que recordadlo bien. Siguiente es el kanji de hana, el que hemos hablado antes, no el de nariz, sino el de flor. El de hana se hace así. 1, 2, 3... 5, 6, 7. Esto hace el kanji de hana, de flor. Esto hace hana, ¿vale? Flor, ¿vale? No tiene nada que ver con nariz, el de nariz es muy diferente, aunque se diga igual. Muy importante aquí a tener en cuenta esta parte de aquí arriba. Esto tiene siempre significado como de planta, de flor. Entonces, siempre que veáis un kanji que tiene esto aquí, posiblemente tendrá siempre algo que ver con flores, con plantas, con hojas, ¿vale? Es un truquillo. Su onyomi es ka. Por ejemplo, yo le conozco en la palabra kabin, que significa jarrón. Bin, literalmente es botella, o sea que es una botella de flores, kabin. El siguiente que tenemos por aquí es el kanji de isi, el kanji de piedra, que se hace así. 1, 2, y metemos una boca debajo. Hemos dicho que esto se lee isi, tiene significado de piedra. Cuidado, no os confundáis con el de migi, que era sobresaliendo por aquí, es exactamente igual. Si hacíamos este trazo sobresaliendo por arriba, con boca dentro se convertía en migi, que es derecha, pero si no sobresale es isi, que tiene significado de piedra. Su onyomi es seki. Y por ejemplo le tenemos en la palabra hoseki, con el kanji de takara, de tesoro, ho más este seki, tesoro, piedra preciosa, ¿vale? Un diamante o eso son hoseki, son piedras preciosas, ¿vale? O sea que tiene sentido, tiene lógica y bueno, es bastante sencillo. El siguiente que tenemos por aquí es uno de los kanjis más fáciles de todos. Esto va a terminar rápido hoy, el kanji de hon, kanji del libro. Hon también tiene significado de origen, como sabéis, por eso lo de Nihon, la palabra Nihon, Japón, se hace con el kanji de día, más este Hon no tiene nada que ver con libros, es origen, ¿vale? Hon. Hoy en día no hay ninguna palabra que use este kanji con significado de origen sin contar Nihon, o sea, solo recordadlo como el libro y ya está.
Tenía un onyomi antiguamente que era moto, que ya no se usa, se ven en algún nombre, como en plan Matsumoto o alguna de esos, pero ya es muy raro, o sea, no conozco ni una palabra que use este kanji con lectura moto, con saber que es hon, no confundir con árbol, ya sabéis que la diferencia es que tiene este palito aquí. Con recordar esto, no tendréis ningún problema. El kanji número 5 que vamos a aprender es el de tadashi, que es el de correcto. Este es más complicado. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo esto es tadashi. El si va fuera, ¿vale? O sea, esto sería tada y se escribe si fuera. Esto es un adjetivo tipo i, que ya aprenderemos en la siguiente lección, que es esto de los adjetivos tipo i, tipo na, que seguro que ya algo habréis escuchado, pero todavía no lo tenéis ahí muy seguro. Tadashi, correcto. Su onyomi es sei. Y a mí me gusta mucho de la palabra seigi, que significa justicia, seigi. Para los más observadores y fans de One Piece, quizás habéis dado cuenta que este es el kanji que sale en la espalda de todos los marines. Los marines llevan en la espalda seigi. Este kanji más el legi, que es uno más complicado, porque sin justicia. Todos llevan justicia en la espalda con este kanji. Como curiosidad muy curiosa, este es el equivalente a nuestro idioma a esto. O sea, a contar, el típico cuando cuentas para 5, ¿no? Cuando los años que llevas ahí en la cárcel, 4 palitos y un 5 que cierra. Pues este, como son 5 trazos, lo usan igual. Cuando llevas un día, pues 1. Cuando llevas 2 días, o puntos, o lo que sea, 3, 4 y 5, y ya pues empiezas otro. ¿Vale? Entonces se ve muchas veces en diferentes sitios. Si ves muchos de estos puntos, es que alguien los ha usado para contar de 5 en 5. Y hay una curiosidad que no creo que necesitéis para nada, pero mola. Seguimos con otro de los kanjis más importantes y más básicos, el kanji de en, el kanji de dinero. O sea, así, y este es el kanji de dinero, en. Que curiosamente es onyomi y no kunyomi, ¿vale? O sea, el cero se usa muchísimo más como en. Luego este es el equivalente a... Es el símbolo del dinero, vale, esto es un símbolo y esto es un kanji, no tiene nada que ver, pero bueno, que es el dinero, es el yen, lo que nosotros decimos yen, en japonés se dice en, y cualquiera en Japón, en los precios y en todo, siempre vais a ver este kanji por todas partes, más que el propio símbolo, lo que se ve es este kanji, o sea que recordarlo muy bien, como en. Su onyomi ya no se usa mucho, pero es marui. Antiguamente, marui significa redondo, circular. Antiguamente sí que se usaba más, pero ya ahora hay otro kanji que se lee también marui, que, o sea, han inventado ya otro kanji para círculo que es diferente a este, a lo mejor para equivocar problemas de dinero y yo qué sé. O sea que yo creo que hoy en día ya este kanji solo se usa como en, como dinero, y no como marui. Pero bueno, recordadlo también por si acaso. Supongo como las monedas son redondas o algo, pues no sé si tendrá eso que ver con el tema de que usasen un kanji que tenía significado de redondo, puede ser. Siguiente, el kanji de O. El famoso Osama, rey. Este es el kanji que se lee O, O-U. Realmente, Osama para decir rey, normalmente usamos también el sama, Osama, pero el kanji son dos diferentes. O es uno y sama otro. El sama es el sufijo que usamos para darle énfasis a algo, para darle más respeto. Solo este kanji es el que tiene significado de rey. O. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, Luffy siempre dice Kaisoku o ni Orebanaru, no me voy a convertir en el rey de los piratas. Kaisoku es pirata, Kaisoku o, ese o es este o con significado de rey. Y me acabo de dar cuenta que me he equivocado porque el o no es kunyomi, sino onyomi, ¿vale? Esto no lo sabía ni yo. Para que veáis que por muchos años que lleves aquí no lo sabes todo al 100%. No tiene kunyomi, este kanji no cuenta como kunyomi, cuenta solo como onyomi. No es que sea muy importante porque no cambia en nada, pero bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Este kanji solo tiene esta lectura y solo tiene este significado. Significado de rey. Nos quedan solo 2 kanjis. No, nos queda solo uno, ya llevábamos 7. Este va a ser el octavo, que es el kanji de sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todo esto hace el kanji de oto. Oto, que tiene significado de sonido, ¿vale? Sonido, un ruido, un sonido, oto.
se hace exactamente con el kanji de tatsu, de levantarse, y este kanji que es el de día. O sea que no sé si tiene que ver, porque cuando se levanta el día, o sea, cuando empieza un día nuevo, empiezan los sonidos, ¿no? Podemos decir, es una buena forma de recordarlo. Su onyomi es on. Es el on de on, ¿vale? Es el on de onyomi. Este on, porque el onyomi, no sé si lo sabéis, pero el kunyomi, cuando hablamos del kunyomi es la forma, en japonés podemos decir que se dice el kanji, mientras que el onyomi es la forma del sonido, ¿vale? Antiguamente cuando los chinos vinieron y dijeron, mira, nosotros tenemos estas kanjis, y yo, vale, ¿y este cómo se lee? Y un chino decía, pues por el sonido diría que es esto, y de ahí viene la palabra onyomi, es la lectura por sonido. Por eso, este es el on de onyomi, imposible olvidarlo, ¿verdad? Por si acaso también tenemos una palabra que nos gusta a todos, ongaku, que significa música. Ongaku, con el kanji de divertido y este de sonido, porque un sonido divertido es música, ¿verdad? Pues esto es todo. Ha sido larga, espero que hayáis aprendido muchísimo, las partículas merecían que la lección durase más, y no era inevitable. Espero que no se os haya quemado demasiado la cabeza, mucho ánimo con los ejercicios que os voy a dejar ahora. Practicar las partículas todo lo que podáis y no os rayéis si no las domináis o si os seguís equivocando, porque esto es algo que se necesitan ya meses, años de práctica para que os vaya saliendo sola. Yo recuerdo que al principio era de las cosas que más me costaba, más me equivocaba, y yo mismo decía, pero esto ¿cómo voy a aprenderlo bien si siempre me equivoco? Y al final, en algún momento u otro de la vida, ya dejé de equivocarme. O sea que mucho ánimo y nos vemos en la siguiente lección.